Y me sirvió mucho la plática, los papeles que me dio la plática que tuve eso para el hombre. Ya estoy en directo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta clase. Y el tema de esta clase es el profeta del Islam en la Biblia. ¿Por qué he elegido este tema? He elegido este tema para dar una prueba de la veracidad de unos profetas mencionados en la Biblia. Con este tema, no solo quiero probar la veracidad del profeta del Islam, sino que quiero también probar que la Biblia sí, hasta hoy, tiene muchas profecías verdaderas. La Biblia tiene muchas perlas todavía, aunque la gente ha querido cambiar y manipular muchas cosas, pero gracias a Dios, todavía la Biblia conserva muchas verdades. Voy a mencionar que cuando viene un profeta, Dios le da noticias y conocimiento sobre el profeta que viene después de él. Él lo menciona a sus seguidores, y sus seguidores, cuando viene otro profeta buscando mismas señales que mencionó su profeta, le reconocen al nuevo. Y así, un gran número del mundo no cae en dificultades, no cae en problemas, no se equivoca, no rechaza a un verdadero. Pero si este profeta no hubiera mencionado las señales y los signos de un profeta venidero después de él, la gente no podía reconocerle bien. Entonces, esta es una gran gracia de Dios, un excelente favor divino, que Dios da este conocimiento a este profeta, y el profeta lo menciona, así ayuda a sus seguidores. Y sus seguidores no se equivocan. Entonces, ¿qué? No solo este profeta está reconocido, sino que el profeta anterior también queda verdadero a los ojos del mundo. Cuando cumplen sus profecías, el libro que tiene estas profecías también queda verdadero. Podemos discutir y podemos hablar si un libro parcialmente sí que tiene profecías verdaderas y la gente lo ha manipulado otra parte. Esto sí, pero no se puede negar así por completo. Voy a mencionar unas profecías del Nuevo Testamento y vamos a ver que en estas profecías está mencionado la venida del profeta del Islam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Hermanos y hermanas, pueden preguntar lo que quieran. Estoy aquí para responder. Pero mejor si tienen alguna pregunta relacionada con este tema. Dios dice:
Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Hermanos y hermanas, estos son versículos del libro Hechos, capítulo 3, versículo 22 y 23. Y Moisés, ¿qué dijo? Dijo que el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Que un profeta tiene que venir después de Moisés como Moisés. Y si él viene, cada cristiano tiene que aceptarle. ¿Por qué? Porque es verdadero. A un verdadero no se puede rechazar. Más, dice Jesús en Moisés, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Acaso queda alguna duda que cada judío, cada cristiano tiene que aceptar este profeta cuando venga? Ahora vamos a ver si este profeta que tenía que venir y tenía que ser semejante a Moisés es Jesús o es Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cuando presentamos estos versículos, hay más versículos también muy semejantes a estos. Por ejemplo, de Deuteronomio 18:18. En este versículo también Moisés dice, Dios dice a Moisés que yo levantaré entre tus hermanos un profeta semejante a ti. Pero vamos a hablar. Cuando presentamos estos versículos ante nuestros hermanos cristianos, ¿qué dicen? Dicen que este profeta que tenía que venir es Jesús, no es Muhammad. Vamos a analizar si es Muhammad o si es profeta Jesús. Número 1. Jesús, según nuestro conocimiento, no se asemeja en nada a Moisés. Y profeta del Islam se asemeja 100% en todo a Moisés. Por ejemplo, profeta Moisés nació con padre, con madre. Profeta Muhammad nació con el padre y con la madre. Son semejantes. Jesús solo con la madre no tuvo el padre. Número 1 es esta semejanza entre Moisés y Muhammad. Pero Jesús no es semejante a Muhammad. Segundo, después de Moisés vino su Mesías. Después de profeta Muhammad vino su Mesías. Después de Jesús no vino su Mesías. Moisés y profeta Muhammad tuvieron sus Mesías. Jesús no lo tuvo. Moisés vino con una ley divina. Profeta Muhammad vino con una ley. La ley de Moisés es la Torá. La ley del profeta Muhammad es el Sagrado Corán. Jesús no trajo ninguna ley. Jesús
no es semejante a Moisés. Moisés murió una muerte natural. Profeta Muhammad, a la edad de 63 años, murió una muerte natural. Jesús no murió la muerte natural, según el punto de vista de los cristianos y judíos. Según nosotros, sí que murió una muerte natural. Pero lo que creen ustedes, cristianos y judíos, él no murió una muerte natural. Profeta Moisés y Muhammad, los dos, sí que murieron una muerte natural. Son semejantes. Jesús no lo es. Después de morir, profeta Moisés en este mundo no fue resucitado. Después de morir, profeta Muhammad en este mundo tampoco fue resucitado. Pero Jesús, según vuestro credo, fue resucitado después de 3 días. Pues no es semejante a Moisés. Muhammad es semejante a Moisés. Nadie espera la segunda venida de Moisés. Nadie espera la segunda venida de Muhammad. Pero vosotros esperáis la segunda venida de Jesús. Entonces Muhammad y Moisés son semejantes. Jesús no lo es. Profeta Moisés se casó, tuvo hijos. Profeta Muhammad se casó, tuvo hijos. Jesús, según vuestro credo, o digamos vuestro punto de vista, no se casó ni tuvo hijos. Entonces Moisés y Muhammad son semejantes, que Jesús no lo es. Según vuestra creencia, Jesús ascendió al cielo. Moisés no ascendió al cielo, ni profeta Muhammad ascendió al cielo. Jesús, según vuestra creencia, ascendió al cielo. Moisés no ascendió al cielo, ni profeta Muhammad ascendió al cielo. Jesús no es semejante a Moisés. Muhammad sí que es semejante a Moisés. Entonces, hermanos, aquí mismo tenemos esta palabra en este capítulo. Dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Dice Moisés que este profeta que Dios le levantará será semejante a él, a Moisés. Y Jesús no lo es. Y tenemos varios versículos. Voy a presentar más. Os ruego, hermanos y hermanas, que si quieren formular cualquier pregunta sobre este tema o cualquier tema, entonces pueden mandar aquí mismo. Más voy a leer. Jesús les dijo, eso es Mateo 21, capítulo 21, versículo 22 y, 42 y 44. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis
en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Y dice, hablando con sus seguidores, con hermanos cristianos, dice que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios será quitado de vosotros. Quiere decir, de los cristianos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Era necesario que este profeta venidero, después de Jesús, viniera de una familia diferente que Israel. Y el profeta del Islam sí que vino de otra familia, de Ismael. Como sabemos, que el profeta Abraham tuvo 2 hijos. El hijo mayor era Ismael, el hijo menor era Isaac. De Isaac nació Jacob, de Jacob nació José. De misma línea vino profeta Moisés y de misma línea, digamos, la madre de Jesús pertenecía a esta línea. Él no tuvo el padre, pero vino Jesús. Jesús dice que el reino de Dios se quitará de vosotros y dará a otros que otro pueblo que produzca sus frutos. Otra familia, ¿cuál era? Uno era de Ismael, otra era de la familia de Isaac. De Isaac se quita y se da al otro. ¿Cuál es Ismael? De Ismael viene el profeta del Islam, profeta Muhammad. ¿Qué duda queda, hermanos, para aceptar el profeta del Islam? Y si no lo aceptamos, el profeta ha fallecido, no le importa nada. Pero a nosotros sí que nos importa. ¿Qué cara daremos a Jesús? ¿Qué cara daremos a Dios el día de nuestra muerte? Que, oh Dios, tú enseñaste a Moisés que ibas a mandar un profeta semejante a Moisés. Lo encontramos, pero no lo aceptamos. Oh Jesús, usted nos enseñó que el reino de Dios se quitará de nosotros y se quitaría de nosotros y se daría a otro pueblo que era el pueblo de Ismael. ¿No lo aceptamos? ¿Acaso Dios quedará contento con nosotros? ¿Acaso Jesús nos querrá? ¿Cómo es posible que rechazando el orden de Jesús, rechazando el orden de Moisés, rechazando la palabra de Dios, encontremos el cariño y el agrado de Dios? Hermanos, no es posible. Más, seguimos. Cuando entramos en los evangelios, en Lucas encontramos otra profecía. El capítulo 13, versículo 35. Por favor, tener en cuenta que estos todos versículos que estoy presentando he copiado de la traducción de la versión que se llama Reina Valera. Y esta versión fue publicada en 1960. Por eso lo ponen Reina Valera 1960 o ponen Reina Valera RVR 1960. Todos los versículos que estoy presentando he copiado de Reina Valera.
porque he visto que en Reina Valera, en Testigo de Jehová, Nuevo Mundo, y en otras versiones sí que hay unas diferencias, entonces no quiero que caigas en duda. Por eso he mencionado, ¿ok? Pues dice Lucas, capítulo 13, versículo 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Estas son palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, ¿ok? Pero a Lucas, ¿de dónde trajo? Él dice que Jesús lo dijo. Que dijo, repito, hermanos, y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Que no veremos a Jesús, segunda venida de Jesús no tendrá lugar hasta que venga un profeta antes de la segunda venida de Jesús y lo aceptemos y digamos que este profeta que ha venido es bendito. Hasta que no reconozcamos este profeta que viene después de Jesús, pero antes de su segunda venida, después de Jesús y antes de su segunda venida, no podemos ver a Jesús. No podemos. En este versículo, Jesús mismo ha dado el tiempo de la venida de este gran profeta. ¿Cuándo tenía que venir? Tenía que venir después de Jesús, porque dice, os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Después de Jesús tenía que venir, y tenía que venir antes de la segunda venida suya. Es otro tema qué significa la segunda venida. ¿Acaso mismo Jesús viene segunda vez a este mundo? ¿O viene alguien en su lugar metafóricamente, como Juan Bautista vino metafóricamente en lugar de Elías, o como Elías? Es otro tema, no voy a entrar. El tema de hoy es, ¿acaso el profeta Muhammad, profeta del Islam, está mencionado su venida en la Biblia o no? Sí que, como estoy diciendo, sí. Pues, entonces, tenía que venir un profeta después de Jesús y antes de la segunda venida suya, tenía que venir un profeta. Y él es el profeta del Islam. Después de Jesús no ha venido ningún profeta fuera del profeta del Islam. Entonces, hermanos, como leí un versículo de Hechos, donde Jesús dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y en 18:18, Deuteronomio 18:18, dice Dios a Moisés, que quien no le escuche, yo le pediré cuentas. Y aquí, otra vez Jesús dice que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Segunda venida de Jesús no puede tener lugar hasta reconocer este gran profeta antes de segunda venida suya, hermanos. Y no es nadie excepto el profeta del Islam, profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Estos todos versículos que estoy presentando, a veces nuestros queridos hermanos cristianos dicen, este profeta que tiene que venir
este es el Espíritu Santo, o digamos el Consolador, pero este quiere decir el Espíritu Santo. No es así, hermanos, porque el Espíritu Santo vivía con Jesús. No hacía falta que Jesús se volviera a Dios y le mandara otra vez. Segundo punto, Jesús en este versículo está diciendo que será un profeta. Moisés, como he leído Hechos 3:22 o 23, dice que Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. No está diciendo que vendrá Espíritu Santo. Y en Mateo 21, 42, 44, ¿qué dice Jesús? El reino de Dios se quitará de vosotros y se dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Hermanos, está claramente mencionado. Ok, pero voy mencionando estos versículos y a tiempo de cada punto lo mencionaré. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre. Jesús dice que cuando yo voy al Padre, entonces ¿qué? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí este consolador, ¿quién es? Es profeta del Islam. Pero los hermanos queridos cristianos que dicen que no es profeta del Islam, sino que es Espíritu Santo que tenía que venir después de después de que Jesús partiera de este mundo. No, hermanos, porque como he dicho, dice, cuando voy al Padre, rogaré a Dios que mande. ¿Esto qué significa? Que es otra entidad, otro personaje. No es Espíritu Santo, porque Espíritu Santo vivía con Jesús. ¿Y Espíritu Santo qué es? No es un hombre. Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué significa? La fuerza divina. La fuerza divina, el permiso de Dios, su ayuda, su soporte, su apoyo. Esto es lo que es Espíritu Santo. Espíritu Santo no es una persona que venga y viva como nosotros en este mundo y sea como un consolador o un maestro. No. El consolador tiene que ser un profeta. No puede ser Espíritu Santo. Más Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hermanos, si Espíritu Santo vivía con Jesús, claro que nunca se apartaron, nunca se separaron el Espíritu Santo y Jesús. Pero aquí Jesús que dice, el que viene no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada en mí. Esto dice Jesús. Tiene que ser otra persona. Tiene que ser otra persona, no Espíritu Santo. Juan 15, capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, o quien yo os enviaré del Padre. Si Jesús quería enviar al Espíritu Santo estaba con él. Entonces tenía que decir que yo dejaré al Espíritu Santo con vosotros y me iré a Dios, a mi Padre. No, dice, cuando yo voy a Dios, le mandaré del Padre. Y el Espíritu Santo está en el cielo. Que el Espíritu Santo no estaba en la tierra con él. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Acaso Espíritu Santo podía dar un testimonio acerca de Jesús? No. Espíritu Santo no es profeta, no puede traer ninguna ley ni libro. Profeta del Islam vino, Dios le reveló este libro que se llama el Sagrado Corán,
Y Él nos enseñó, Él dio muchos testimonios que Jesús era verdadero. Voy a mencionar unos para que sepáis el profeta del Islam, cómo apoyó a Jesús. El profeta del Islam, cómo dio testimonio de la veracidad de Jesús. Voy a mencionar. Los judíos siempre criticaban a Jesús y María, su madre, y decían, que Dios nos perdone, decían que Jesús no tuvo padre, era resultado de la fornicación. Así tan fuertemente hablaban mal de María y de Jesús y decían que es un bastardo. Cuando Dios mandó a este profeta del Islam, Dios le reveló este libro, el Sagrado Corán, y Dios le enseñó al profeta que Inna mathala Inna mathala Isa indallahi kamasale Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Dijo que Jesús no nació por la fornicación. No. Su caso a los ojos de Dios es igual al caso de Adán, el primer hombre. Dice, a Adán Dios creó del polvo y dijo que sea y era. O dijo que sea y fue. ¿Qué quiere decir Dios? Dios aquí quiere purificar a Jesús. Dios aquí quiere liberar a Jesús y María de esta mala alegación de la fornicación y adulterio. Dios dice que no, Él no nació de la fornicación, sino como yo era capaz de crear a Adán sin padre y sin madre. Hermano Abdullah Baba, yo vivo en Huntington Park de Los Ángeles, en California de Estados Unidos, y ahora mismo estoy en mi oficina. Sí, pueden mandar cualquier pregunta. Gracias. Pues Dios dice, si yo era capaz de crear a Adán sin padre, sin madre, ¿acaso no podía crear a Jesús solo sin padre? Para mí no es difícil. Si podía crear a Adán sin padre, sin madre, podía crear como quisiera a Jesús. Y si lo creé solo con madre y sin padre, no es raro, no es fuera de mi capacidad. No debéis alegar injustamente ni a María ni a Jesús. El Islam es la primera religión que liberó a Jesús y María de esta mala alegación. El Sagrado Corán es el primer libro. Ni la Biblia libera a Jesús y María de esta mala alegación, hermanos. Ni la Biblia. Es el Corán y es el Islam y el profeta del Islam que hablan tan bien y tan bonito de María y Jesús. Por ejemplo, hay otro versículo donde Dios dice en el Sagrado Corán, Wa ummuhu siddiqa kana yakulani ta'am. La madre de Jesús era piadosa, verdadera y muy recta mujer. Tenía rectitud. Tenía una relación con Dios. No era mentirosa. Cuando, según el Sagrado Corán, cuando Jesús nació y su madre lo trajo a su pueblo, la gente le preguntaron, María, ¿de dónde has traído este niño? Tu madre no era mala, ni tu padre era malo. ¿Qué hiciste? Así lo pensaron, como hoy piensan los judíos. Según el Corán, ella dijo
no preguntéis a mí, preguntar a este niño. Preguntaron a él, a Jesús, un niño pequeño, habló en su infancia y dijo que soy siervo de Dios y Dios me ha hecho el profeta y me ha dado el libro. Tenía unos años este niño, Jesús, en aquel tiempo, pero pudo decir estas palabras que están grabadas en el Sagrado Corán, nuestro libro. Hermanos, así Dios habla en favor de Jesús y María. Dios los libera de todas las alegaciones. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así, el profeta del Islam dio muchos testimonios acerca de Jesús, acerca de su veracidad. Por eso los musulmanes creemos en Jesús, creemos en Moisés, creemos en todos los profetas. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, cada cristiano tiene que dar este testimonio, que este profeta después de Jesús ha venido. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por eso nuestros antepasados eran cristianos o judíos. Pero nosotros dimos este testimonio que, oh Jesús, sí, este profeta de quien tú hablaste ha venido. Damos un testimonio. Por eso cuando nosotros entramos en el Islam, damos un testimonio. Es igual este testimonio que doy testimonio que no hay Dios fuera de Dios, Allah, fuera de un Dios verdadero. Y segundo, ¿qué? Y profeta del Islam, Muhammad es verdadero profeta de Dios. Este es el testimonio que cada cristiano, cada judío tiene que dar. Y nosotros damos, siendo cristianos, siendo judíos, cuando nuestros antepasados dieron este testimonio, se hicieron musulmanes. Y así os invitamos, hermanos. Os invitamos para que reconozcáis y aceptéis este profeta y deis testimonio de su veracidad, porque es orden de Jesús. Os llamamos e invitamos en nombre de Jesús. Él os ha ordenado, Él nos ha ordenado. Nosotros dimos este testimonio y nos hicimos musulmanes, pero vosotros todavía no. Por eso digo, y como he dicho antes, que si no somos musulmanes, no podemos llamarnos verdaderos cristianos, hermanos, porque no estamos aceptando ni estamos haciendo según el orden de Jesús. No estamos cumpliendo si no aceptamos el profeta del Islam. Juan 16, versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Jesús está diciendo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Para que este Consolador venga, es necesario que Jesús se vaya. Si este Consolador era Espíritu Santo no necesitaba venir. Él ya estaba en este mundo, él ya estaba con Jesús. No hacía falta que él viniera del Padre, porque él ya estaba en el mundo. El que tenía que venir está muy claro que no estaba en este mundo. Por eso dice, y para que él venga es necesario que Jesús vaya. ¿Eso qué significa? Que durante la estancia de Jesús en este mundo, aquel Consolador no estaba aquí.
Porque Jesús dice que Él viene cuando yo vaya, cuando yo me vaya. Entonces, hasta la estancia de Jesús en este mundo, este Consolador, a quien nosotros decimos profeta, y vosotros Espíritu Santo, no estaba en este mundo, no estaba, pero Espíritu Santo sí que estaba. Entonces, este Consolador no es Espíritu Santo, tiene que ser alguien diferente, que es profeta del Islam. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicios. Cuando Él venga. Juan 16, 12, 14, que dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, qué claro está esta parte de Juan 16, 12 hasta 14. Dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, nunca ha dicho que el que va a venir es Espíritu Santo, no, Espíritu de verdad. Por eso el profeta del Islam, antes, incluso antes que fuera asignado como un profeta, fuera levantado como un profeta, la gente le decían, el veraz, un verdadero. Y Jesús dice lo mismo, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyer. Lo mismo dice en el Sagrado Corán. Dios dice cerca del profeta del Islam, este profeta no habla de su propia parte, de su propia cuenta, sino que dice lo que se le revela. Lo mismo dice Jesús. ¿Cuál es la duda? Que este Consolador, este Espíritu de verdad, es el profeta del Islam, hermanos. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y he presentado cómo el profeta del Islam glorificó a Jesús, no solo a Jesús, sino a su madre también. Más Lucas 20, versículos 9 hasta 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre, esta parábola de viña es muy bonita. Después de esta parábola no queda ninguna duda, hermanos, pero debéis entender paso a paso. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Jazakallah Mansur Sahib. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré?
enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Hermanos, tienen que entender que, como está mencionado, la viña que es el mundo, el dueño quién es Dios, los siervos que uno después del otro mandó son sus siervos, sus profetas, hasta que mandó, como dice, a su hijo. Claro que el hijo es metafóricamente, Dios no puede tener hijo físico, pero a ver, dice, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. No, la palabra hijo nosotros lo entendemos metafóricamente, que Dios físicamente no podía tener hijo, y vosotros creéis que este hijo es Jesús. Ok, Jesús, ok. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Ok, hasta aquí mataron a Jesús. Ok, después de Jesús, ¿qué? Dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Lo mismo que dije en el inicio de esta clase, que Moisés dijo que, o Jesús dijo, que el reino de Dios se quitará de vosotros y dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Aquí mismo Jesús dice igual. Dice, y dará su viña a otros. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esto significa que ahora después de Jesús, el profetazgo tenía que empezar de otra familia, que es de Ismael. Y de esta familia viene el profeta del Islam, hermanos. Dice, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera le desmenuzará. Está muy claramente mencionado que cuando ellos maten a Jesús, como dice Hijo de Dios, le maten, entonces va a venir alguien por otro pueblo. Aquí dice lo mismo, por otro. Y nadie podría destruir a este profeta. Como dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayera sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera le desmenuzará. Esta gente no podría vencer o conquistar este profeta, ni le podrían matar. Y nadie pudo matar al profeta del Islam, hermanos. Hay varias cosas, pero termino esta clase hasta estos versículos. Pero hermanos, si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderlas y os invito a formularlas. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden formular.
Ok, si no tienen preguntas, pues terminamos esta clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adiós.